Hoy nos reunimos para poder recibir al ingeniero Jarín Alcalá Castro, quien nos va a hablar del tema estudiar de manera trabajada y aventajada en ingeniería con ChatGPT. Él es docente de la Facultad Nacional de Ingeniería, tiene una maestría en educación superior, una maestría en ingeniería estructural, diplomado en investigación científica, diplomado en herramientas tecnológicas de educación superior virtual, diplomado en inteligencia artificial y doctorante en ciencias e ingeniería. Por favor, le damos la bienvenida al ingeniero Karim Alcalá Castro. ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas noches a todos. ¿Me confirman si se me puede escuchar bien? Sí, ingeniero, lo podemos escuchar. Bien, bien. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, inicialmente agradecido por esta invitación y porque tenemos la oportunidad de podernos reunir por este medio, ¿no? Aprovechando la tecnología. Creo que es un espacio interesante. Eh, Muchas veces los espacios que son no tan formales pueden resultar mejores que incluso que los formales. Espero que sea esta la situación. Y bien, entonces como he querido eh, organizar esto de la siguiente forma. Dicen que la mejor manera de vender un auto es colocando al cliente en el auto y que lo maneje y que por sí mismo pueda ver las ventajas que hay, ¿no? Entonces, quiero compartir con ustedes de lo que yo he podido realizar en las últimas temporadas, diríamos, no años, porque es reciente esto, eh, lo que he podido hacer con ChatGPT y la forma en la cual tal vez ya nos puede ayudar y a veces pensamos que en la ingeniería es diferente, que en algunas otras áreas se podría usar más, sin embargo, se puede usar mucho dentro de la ingeniería. Y creo que todos ustedes, queridos jóvenes, están pasando una etapa singular. Yo estoy seguro que la educación va a cambiar, aunque no queramos, como lo que ha pasado en la pandemia ha sido algo forzado, pero nos ha ayudado a ver que la tecnología realmente está entre nosotros y en vez de darle la espalda, creo que sería bueno abrirnos a la inteligencia artificial y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Evidentemente, como toda herramienta, tiene algún tipo de riesgo, pero si uno lo usa sabiamente, realmente tiene más beneficios. Y ese es, creo que el objetivo de esto. Entonces, quiero comentarles algo para que tengamos un poco de contexto de lo que vamos a hacer. Miren, puedo resumir diciendo que he podido realizar una tesis de maestría en 2 semanas y tampoco dedicándome a todos los días. Yo pienso que sentado, así tarde, mañana y noche, esto yo creo que se hubiera realizado en unos 4 días. Hace algunos años esto era realmente impensable, ¿no? No quiero que haya una idea falsa de que uno podría hacer una tesis de maestría en 4 días. Sin embargo, hay muchos factores que han ayudado a que se haga en 4 días. Uno es la inteligencia artificial ChatGPT, por supuesto, y otros factores como que en algunos últimos años, unos 3, 4 años, yo he venido dando taller de tesis 1, 2, 3 en distintos programas de posgrado, lo cual me daba algún tipo de experiencia elaborando, porque yo revisaba, les decía cómo hacer, entonces estaba un poco entrenado, diríamos, y además en el tema que se ha tenido que hacer, pues he ido pensando en algunos 2, 3 años más o menos en el tema, pero sí, se ha podido hacer en 4 días o tal vez incluso un poquito menos, ¿no? ¿Y cómo es eso? Yo les comento que el programa de doctorado que estoy realizando es virtual, casi semipresencial, pero más virtual. Empezó el 2023, ¿no? Entonces, tenía una titulación intermedia de maestría y como se ha leído, bueno, entonces yo el 2012 terminé la maestría en educación
y el 2016 en ingeniería estructural. Entonces, para aquello que hiciera una maestría, ¿no? Bueno, podría servir, pero bueno, mi objetivo realmente era el doctorado. Eh, y estaba esperando algún doctorado en ingeniería desde hace algunos años, ¿no? Entonces, nos dijeron, cuando yo me inscribí en el doctorado, que una parte intermedia podría yo convalidar. Sin embargo, no ha podido ser eso posible, jóvenes, ¿no? O sea, en resumen, me he visto un poco forzado a realizar esta tesis en un tiempo récord. ¿Por qué? Porque actualmente la Universidad Siglo XX está pasando una época muy singular, es decir, no tienen rector durante muchos meses, más de 3 meses no tienen un rector. Están a la espera de las elecciones y algunas cosas seguramente se les ha debido complicar. Yo ya no dicto clases allá, pero sé por algunos colegas que todavía están allá o algunas noticias que sigo siguiendo, que sigo, entonces... y por lo tanto, yo tenía toda mi documentación para convalidar la segunda parte, específicamente en la formación de la ingeniería, en la ingeniería estructural. Mandé mis documentos, pero en resumen, el coordinador me dijo, Jari, mira, con el cambio de autoridades puede que te perjudiques. Me animó, creo que me conoce y él siempre me ha animado y también creo que ha visto que he ido respondiendo y me dijo, haz la tesis de maestría, haz un esfuerzo. Entonces yo dije, en 2 semanas voy a dedicar todas las noches, algunas noches me amanecí, pero entonces quiero mostrarles y podría decir que sin la inteligencia artificial, sin ChatGPT, no se podría haber hecho esto. Y quiero que vean con esto y luego les voy a mostrar algunas cosas más que espero que les puedan servir. Yo no soy realmente un gran experto, pero sí aprovecho estos espacios para compartir. Y eso creo que es lo que pienso todos deberíamos hacer, aprendemos algo y podríamos compartir, ¿ya? Entonces, gracias por conectarse, estimados jóvenes. Aquí mi gatita siempre me acompaña, así que les mando un saludo, ¿ya? Vamos a empezar, bueno, como algunos conocen mi formato, siempre me gusta usar las analogías. Pienso que, bueno, grandes maestros, incluyendo Miguel Ángel Cornejo, que era uno de los mayores conferencistas de habla hispana, él también decía que la enseñanza es básicamente comparar, es hacer comparaciones, analogías, y estas nos ayudan mucho. Entonces, la última entrega de los Oscars, bueno, yo no soy 100% cinéfilo, o sea, las personas que siguen el cine, sin embargo, me gusta el cine, quisiera tener más tiempo para dedicarme al cine, a la música, a la cultura como que quisiera, pero ¿no? Pero sigo, me gusta, trato de hacer el mayor esfuerzo, y el año pasado en la entrega de los Oscars ha pasado algo singular. Este actor que ustedes ven, no sé, ojalá está un poco tratando de mejorar mi inglés, Andre Brody, él ha ganado el Oscar por segunda vez. Entonces, la primera vez ganó por El pianista y el año pasado ganó por el de Brutalista, ¿no? Es una película muy interesante de un arquitecto y lo interesante es que él ganó como mejor actor. Entonces, quisiera que esto pongan ustedes y tenganlo en cuenta. Ya la película, para que sea realmente un reflejo, fue grabado en húngaro, lo cual para el actor no hablaba perfectamente, ¿no? Entonces, ustedes han de notar que cuando uno habla un segundo idioma, tercer idioma, tiene todavía el acento de su primer idioma. Y es fácil darnos cuenta que no es nativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aquí va lo interesante, que con inteligencia artificial habían arreglado un poco su acento. Un grupo de personas estaba criticando la validez de su Oscar porque ha sido arreglado con inteligencia artificial, ¿no? Entonces decían que tal vez no era tan legítimo porque ha sido arreglado. Entonces ahí hay un dilema, ¿no? No estoy seguro qué va a pasar, pero se van a acordar de que esto estoy diciendo. A futuro se van a empezar a regular más cosas
que están hechas con inteligencia artificial. Y eso lo veo con claridad, ¿no? Hace algunos años no se sabía sobre los derechos de autor, hace muchísimos años, y empezó a regularse, ¿no? Con el paso de los años, algunas personas han tenido que reconocer derechos, melodías en la música, en el cine, y ahora estamos viviendo una época donde está en un auge la inteligencia artificial y algunas cosas no están reguladas. Pero aquí hay una pregunta, ¿tiene validez si fue corregido con inteligencia artificial? Ahora, es decir, aquí hay un poco que podría poner en duda esta validez, ¿no? Ahora, quiero decirles que en la ingeniería estructural, pues la ingeniería estructural es mi pasión, creo que lo he dicho algunas veces. La ingeniería tiene muchas áreas, como la ingeniería geotecnia, ambiental. Hay mundos, podríamos decirlo así, como carreteras, ¿no? Pero entre esas ramas está también la ingeniería estructural, la ingeniería de costos. Entonces, dentro de la ingeniería estructural hay un patrón. Debido a que yo estoy realizando la tesis en ingeniería estructural, la tesis doctoral, y tiene un enfoque más filosófico, que es lo que un poco me ha caracterizado los últimos años, porque cuando haces una maestría en investigación, tiene que ser una investigación y normalmente se hace técnica. Pero en doctorado tiene que tener realmente innovación, incluso proponer alguna nueva teoría. Al menos esa es la idea. Entonces, para poder destacar en este asunto, yo he combinado la filosofía y la ingeniería estructural, lo más pesado de los números, de la parte numérica, con la parte filosófica. Entonces, aquí hay una pregunta que tiene un poco de estos rasgos que es un poco filosófica, pero tiene que ver con la ingeniería estructural y la parte técnica. ¿Cuál es la validez que tienen las ecuaciones en la ingeniería estructural? Ustedes cuando realizan algún cálculo como en hormigón, maderas metálicas o en resistencia de materiales, siempre hay unas ecuaciones. No sé si alguna vez se han puesto a pensar de dónde viene, ¿no? ¿Quién las ha colocado? Y lo más interesante es que algunas de esas son simplificaciones de conceptos más generales. Ahora, la pregunta es como acá, esta experiencia de los Oscars del 2024 a Mejor Actor, son realmente científicas, tienen un carácter científico. ¿Por qué la ingeniería estructural hay tantas adaptaciones y si realmente son valideras? Les comento que esto me ha llevado a revisar incluso históricamente, técnicamente, deducir, revisar las normativas y ver de dónde están estas simplificaciones, porque básicamente la idea en la tesis doctoral que estoy realizando es, primero, la ingeniería estructural, cómo se posiciona como ciencia. ¿Es realmente una ciencia? Nos dicen que no. Sí tienen un carácter científico, pero realmente decir que ciencia es que crece, se establece y va generando sus propias teorías como una ciencia propia. Algunos dicen que no, algunos dicen que sí. Entonces, ¿por qué se hacen simplificaciones? ¿Está bien hacer estas simplificaciones? Lo mismo que esto, una vez que está, por decir, manchado, sigue siendo científico. Cuando hay una ecuación y se hace una simplificación, sigue manteniendo el carácter científico. Entonces, vamos a revisar y yo les quiero presentar una de las cosas que he ido pensando en los últimos años. Para algunos que han pasado los últimos semestres por mis aulas, hay algo que yo voy tratando de romper, que es no sigamos solamente procedimientos. Los procedimientos son buenos, ¿no? Y hay algo que ya lo he hecho mío, es el procedimiento, o sea, la ecuación es buena, pero la ecuación tiene que tener concepto. Y cuando hay concepto, lo que debe buscar un profesional es el criterio. El criterio es lo que hace la ingeniería, es lo que hace la formación. Hay la ecuación, hay el concepto, y detrás del concepto, la formación realmente está en un criterio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos formamos? ¿Cómo ustedes se han formado? Yo he notado que muchos de los estudiantes van y copian los ejercicios, y ahí luego vamos a ver cómo podría ayudarnos la inteligencia artificial. Uno va, copia los ejercicios, ustedes buscan a veces artillería, como decimos, ejercicios porque saben que va a entrar en el examen ejercicios, son importantes, pero el problema es cómo se estructura ese conocimiento. Y ahí va uno de los detalles, ¿no? Los ingenieros muchas veces no nos hemos puesto a pensar de dónde viene, realmente funciona bien, y hoy día espero que, ojalá para algunos se caiga el asiento para atrás.
Vamos a hablar entonces un poco de esto, ¿no? Vamos a ver lo que es el abstracto pensado. Estos son los principios filosóficos de la ingeniería estructural, propuestos por el doctor Benítez, que él es de Tarija, y he revisado un poco los avances que él ha hecho. Voy a poner el ejemplo del hormigón armado, que creo que es lo que también un poco más me apasiona. Dentro del hormigón armado hay teorías, principios, procedimientos, ecuaciones, modelos, está la norma, pero esto es algo abstracto, es decir, cuando yo pienso en el modelo para diseñar la inflexión, esto es algo que yo he concebido en la mente, es una teoría, no es algo físico, ¿no? Pero es importante, por eso se dice abstracto pensado. O sea, no es físico, no es como algo material que puedo tocar, pero existe, pero no físicamente, no materialmente. Por eso dice abstracto pensado. Ahora hay lo concreto pensado. O sea, en este caso es el diseño de la vida. Porque yo tengo una teoría para decir cómo se comporta, cuál es la respuesta estructural o cuál es el mecanismo de funcionamiento para un estado. Pero es diferente cuando yo pienso en algo más concreto, que es como el diseño. Tiene sus estribos, tiene la sección, el refuerzo superior, inferior, y luego tenemos el concreto real, que es lo que se tiene que materializar. Entonces, fíjense que en el conocimiento de la ingeniería estructural hay muchos aspectos, y esta tesis específicamente está dentro de lo que es el abstracto pensado. O sea, es decir, nosotros ya cuando llevamos a un procedimiento hacemos el diseño y ahí está el detalle, es lo que yo observo. Muchos ya no se preguntan y dicen, ¿por qué era esto así? ¿Por qué tiene una simplificación o por qué hacen así? Y peor el que está ejecutando, ¿no? Se hacen los planos estructurales, se aprueban y lo ejecutan. Y si ellos modifican bajo su riesgo, ya no se considera seguro, o si quieren hacer alguna modificación, preguntan al consultor. Entonces, yo estoy hablando de este mundo, ¿no? Entonces, esto es la forma en que se concibe un conocimiento dentro de la ingeniería, en otras áreas es distinto. En la ingeniería hay algo que llamamos sistema, es decir, algo está relacionado. Y un modelo es la forma en que nosotros tenemos para representar un fenómeno. El detalle, queridos jóvenes, es que a nosotros no nos explican así. Nos dan un procedimiento, nos dicen, nos enseñan un poco la teoría de resistencia de materiales y más nos enfocamos en el procedimiento, el cual es bueno, los procedimientos son muy buenos, pero eso a veces limita nuestra perspectiva de cómo estamos viendo todo lo que está funcionando. Y ahí va mi punto central. Cuestionamos realmente. Entonces, el principio más importante en la filosofía es que debemos cuestionar las cosas. Cuando alguien no se cuestiona, ahí hay un punto de comodidad que en algunos casos es peligroso, como el que yo quiero demostrar con esta tesis. ¿Ya? Entonces, el detalle está que si nosotros no entendemos cómo es el mecanismo, cómo es la forma en que trabaja el conocimiento en la ingeniería estructural, nunca vamos a poner en duda y siempre vamos a aceptar todo, aun cuando tenga algunos defectos o detalles que debemos considerar. Ahí vamos. Entonces, miren, el mecanismo de falla, esto voy a hacerlo rápido, en el hormigón, ¿cuál es lo ideal? Que tiene que tener, se dice una falla dúctil, es decir, primero, si tenemos una viga de hormigón armado, debe fisurarse el hormigón en tracción, siempre debe estar sostenido, luego el acero debe fluir, y luego, después de una deformación, incluso visible para el ojo, debe haber la falla en el concreto, ¿no? En compresión. Y ahí sí ya despedimos. Adiós. Este es el modelo. ¿Notan? Que tiene un mecanismo. O sea, si tú cumples la cuantía mínima y estás entre la mínima y la máxima dentro del hormigón armado, esto sucede. Lo voy a mostrar rápidamente. Esto lo muestro en las clases de hormigón armado. Fíjense. Miren, esto está en cámara rapidísima. Y fíjense cómo están las fisuras. O sea, se ha colocado tanta carga y esto era visible. O sea, se ha fisurado, se ha fisurado, se ha fisurado. Incluso miren, aquí se puede ver que está curvado. O sea, esto responde a un mecanismo. Significa que si tú una viga cumples la cuantía y sigues el modelo, tienes una viga segura. No va a explotar, no vas a pisar y se van a morir. Eso no sucede. Eso no debería nunca suceder, al menos si se sigue este modelo. Ahí va todo el conocimiento que funciona de una manera fantástica en la ingeniería estructural.
Es decir, si tú cumples la normativa, deberías tener este mecanismo de falla. Ahora, entonces, ¿dónde está el detalle? Que nosotros sabemos que el acero resiste igual a compresión como a tracción, o sea, fluye, se deforma mucho sin fallar. Entonces, ahí está la clave, porque el concreto no resiste mucho a tracción. Entonces, se despide la resistencia a tracción, se sostiene el acero, porque todavía no ha fluido, fluye, y lo último, que es lo más peligroso, es el concreto a compresión, porque tiene una falla frágil, es decir, avisa sin avisar, como el vidrio. Entonces, si nosotros vemos aquí un pequeño ensayo en tracción, fíjense, miren, ya ha alcanzado la fluencia y se deforma, se deforma, se deforma, y sigue deformándose, se sigue deformando, o sea, el acero avisa, ¿no? Pongo este ejemplo, ¿no? Es como si fuera una pareja, te dice, te voy a abandonar, si no cambias te voy a abandonar, ¿no? O sea, de alerta. Y miren, llega a un pico máximo, se sigue deformando, y miren, no sé si notan aquí, incluso visiblemente se ve que se está deformando. Por lo tanto, o sea, uno puede ver que va a pasar algo malo y puede tomar alguna acción, incluso, como decimos, dar espacio a los abogados, y ojalá que nunca tengamos que llegar a eso, pero miren cómo resiste. Entonces, ese no es el caso del hormigón. En compresión resiste muy bien, pero falla de una manera frágil, y en tracción ni se diga. Realmente es aproximadamente un 10%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo esto se ha hecho, jóvenes? ¿Cómo hemos llegado a esta maravilla del hormigón armado? Pues obviamente, antes había el método que se llamaba ASD, o el método estado elástico o de resistencia, que era una forma de dar seguridad. Hoy en día se usa el método LRFD. Lo voy a resumir de una manera sencilla, es que básicamente nosotros estudiamos al material en su punto de falla. Entonces, ¿dónde está la seguridad? En mayorar las cargas. Para los que han llevado hormigón, 1.2 para la carga muerta y 1.6 para la carga viva. O sea, se mayora la carga con el concepto de que estadísticamente nunca va a llegar a eso, y así yo voy al material al último. Entonces, a partir de los años 50, 60, ha habido una revolución en la ingeniería estructural conceptualmente. O sea, el modelo de la forma en que se diseñaba ha cambiado, jóvenes. Hoy en día ustedes agarran un libro, todos los libros, todos los códigos se basan en el método LRFD. Entonces, ¿por qué se ha dejado ese método? Porque al principio había un rango elástico. Este era fácil de entender, había una ecuación, pero el detalle, el desafío era entender realmente cómo fallaba el material y poder hacer el diseño en el punto de falla. Entonces, miren, acá estoy mostrando algunas imágenes de si nosotros vamos a un laboratorio para distintas resistencias, cómo fallaría. Entonces, el detalle está que para pasar a este método, para tener una nueva concepción, para avanzar realmente en el conocimiento, primero tenía que delimitarse cómo fallaba el hormigón, porque en el hormigón está el mayor detalle. El acero es buen resistente y tiene que combinarse, pero tengo que saber, porque si ustedes han visto en el mecanismo de falla, va primero dejarnos el hormigón en tracción, luego viene el acero, fluye, y el hormigón en compresión es donde realmente despedimos. Entonces, tenemos que saber dónde está ese punto de falla del hormigón en compresión. Por lo tanto, si ustedes pueden darse cuenta, la clave estaba en entender un mecanismo de cómo llega la falla. A esto se llama un modelo constitutivo, es decir, esta curva de falla, ponerle una ecuación. Ahora, entonces, ahí empezamos con Honested. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, han estudiado esto y miren, o sea, no es una curva, que podríamos decir que es una recta, es una parábola, no. O sea, es una curva singular. Entonces, aquí empieza uno de nuestros actores muy, muy importantes en esta tesis. En esta tesis, este actor se llama Honested. Ya, es súper importante, jóvenes, porque él dice, o sea, en este afán de poder encontrar, dice, vamos a hacer lo siguiente, él dice, ¿no? Primero,
esto va a ser entre dos curvas, es decir, todo este comportamiento se va a entender en dos curvas. Primero una parábola, llega a un pico máximo y luego una recta que desciende. Entonces, define dos tramos, dos funciones. Para el primer tramo pone una parábola invertida, ¿no? Y luego una recta con pendiente descendiente. Ahora, yo les estoy adelantando, porque si ustedes revisan esto, estoy adelantándoles por qué me he puesto a pensar por qué he hecho esto. Porque estamos hablando de los años 50, jóvenes. O sea, ahí no había el poder computacional que tenemos ahora. Yo recuerdo que para el año 1999-98 mis papás compraron la primera computadora. Para los 80 tener una computadora era un lujo. En los 70 tener una calculadora, o sea, no sé, estoy empezando a ver fechas, pero la verdad que estamos hablando de los años 50. Entonces, como ustedes verán más adelante, el área debajo de esta curva debe integrarse. ¿Qué pasa si yo tengo aquí una función matemática muy compleja? Puede ser muy difícil de integrar. Y hay algo que pasa en la ingeniería estructural, que nosotros normalmente no buscamos ecuaciones complejas, sino ecuaciones sencillas, pero buenas, es decir, buscamos la practicidad. Y eso es una buena aspiración, pero el problema es que vamos a ver un poco más adelante qué tan bien hemos avanzado en eso. Entonces, el detalle que para los años 50, creo que esto ha sido un avance fantástico. O sea, no había, o sea, ustedes cuando manejan su HP, o sea, créanme que eso es básicamente un computador, ¿no? O sea, puede graficar, puede hacer cosas fantásticas, tiene integrales definidas, incluso indefinidas si saben programar bien o con algún programa. Entonces, fantástico, jóvenes. Pero para los años 50, calcular de esto el área y calcular el centroide era relativamente complejo. Entonces, si no se colocaba una curva muy conocida, la cosa se iba a complicar. Iba a perder practicidad. Entonces, lo importante era mantener la practicidad, pero mantener algún tipo de fidelidad. Entonces, en ese intento de que esto esté validado empíricamente, es decir, de las pruebas de laboratorio, con la realidad tenga un noviazgo bueno, por decirlo así, vino la parábola y la recta. Creo que eso ha sido para los años 50 fantástico. ¿Por qué? Porque la parábola con las integraciones se puede volver a fórmulas, a recetas. Y aquí la recta con un trapecio lo propio. Y ya alguien ya no tendría que integrar. Una vez uno integra algebraicamente y luego reemplaza. Entonces, ahí está el gran detalle. Ahora, quiero que ustedes vean, ustedes recuerdan las clases de hormigón armado. Bueno, a mí me gusta mostrar de dónde viene y de ahí me intento de deducir y avanzar en el conocimiento. Entonces, fíjense, aquí estoy mostrando el modelo, esta es la parte de compresión. Aquí estaría cómo falla el hormigón. Aquí está en tracción, el acero. Ahora, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Yo les voy a mostrar aquí una cita. Entonces, esto tendríamos que para definir la compresión y la tracción en la fricción, o sea, la compresión igual a la tracción genera el par del momento. Esto, pues, tendría que ser una integral. Ahí va el punto. Que esto, jóvenes, todos sabían que debía integrarse. Entonces, como tenían que integrarse, ahí venía lo complicado. Entonces, con Honested, esto ya no está tan complicado, porque él dice, esto va a ser una parabolita, esto va a ser una recta, y vamos a poder integrar. Pero, ¿qué dice el ACI? Que es el mayor referente en el mundo en cuanto al diseño del hormigón armado. Miren lo que dice. Si ustedes buscan la parte que habla de este modelo constitutivo, dice, la distribución rectangular de los esfuerzos no representa una distribución real de los esfuerzos en la zona de compresión en condiciones últimas, en la falla, pero proporciona esencialmente los mismos resultados. ¿Qué está diciendo? Es decir, jóvenes, el ACI ha dicho, no vamos a resolver esta parábola y esta recta. Vamos a colocar un rectángulo equivalente, conocido como el rectángulo equivalente de Whitney. Si ustedes van a esta pie de página de la norma el 10.3, esto es lo que va a aparecer. Bueno, aquí no se ha salido. Aquí más adelante les voy a mostrar. Ahí está. Ahí está. ¿Qué dice? Lo han formalizado en 1961. ¿Por qué?
porque Honested esto había estudiado ya en los años 50. Entonces, le ha llevado muchos años, pero miren, si vamos al 10.3, vemos la investigación original, la cual me ha costado, pero la tengo en PDF. La original de Honested lo tengo, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el ACI? O sea, el ACI ni siquiera ha dicho la parábola y la recta. Honested estaba consciente y ha dicho, la parábola y la recta es una buena aproximación. Eran sus palabras. Pero la norma que ha hecho, ni la parábola ni la recta. Lo convertiremos en un rectángulo. ¿Y cuál es la bandera que sacan? Que proporciona esencialmente los mismos resultados. Entonces, ustedes cuando diseñan, cuando alguna vez vean un beta sub 1 en la norma, en una planilla, cuando se descargan los tesistas, ahí es donde yo empiezo a hacer críticas. Porque muchos tesistas jóvenes descargan, les decimos que revisen un poco la norma, que vean, o sea, tienen que tener algún fundamento. Entonces, descargan planillas, llenan datos, beta 1 hay que llenar en esta planilla de Excel. ¿Qué hacemos? 0.85, no sabemos qué significa, listo, le pondremos, pero 0.85. Ahí va el detalle. Entonces, este beta sub 1 va a ese concepto. Dice que es para convertir esa parábola y esa recta en un rectángulo. Es un artificio, un truco de magia, diría yo, que todo eso se convierte en un rectángulo equivalente. Y ahí viene la letra A. Si ustedes recuerdan sus clases de hormigón armado 1, de ahí está la letra A. Ahora, esto, haberlo convertido en un rectángulo, ¿tiene validez científica? ¿Científicamente está bien? ¿Es bueno? ¿Tiene todavía un carácter científico? Se entiende el objetivo, tiene que ser práctico. Porque si no se haría, esto matemáticamente se complica. Porque hay que hacer la integral, pero la incógnita está ahí adentro. Y se va a formar un sistema no lineal. Pero con esto, un rectángulo se vuelve lineal y hay los despejes y de ahí es que ustedes tienen la fórmula. Entonces, miren, básicamente lo que yo estoy observando es que aquí han hecho un truco. Todo el mundo lo usa, pero nadie lo cuestiona. Y ahí voy. Entonces, bueno, esta era la idea. Entonces, la adaptación de las ecuaciones usadas en los modelos constitutivos en fricción que implica puesta en duda la validez del rigor científico. Básicamente lo que acabo de decir. Entonces, miren, ahí estoy mostrando que el ACI, aunque está aquí del 2008, el 2019, el 2025, sigue manejando todas las versiones la misma simplificación. Coeficiente alfa y el famoso beta. El eurocódigo, que es la segunda norma más usada, también usa esos coeficientes. En otras palabras, todos hacen esa simplificación. ¿Cuál es el objetivo? Realizar el estudio de validación científica de la adaptación de las ecuaciones. Bueno, toda esta parte ha sido realmente técnica, queridos jóvenes. Ahora muestro los resultados y van a ver cómo en este intento que yo he tenido me ha ayudado la inteligencia artificial. Esperen un segundo. Estoy cambiando de diapositiva porque, jóvenes, claramente les he mostrado para la defensa del perfil y ahora para la diapositiva. Estoy esperando que me convoquen para la defensa. Con esto habría ganado una maestría más, la tercera, pero como les he comentado, era no tan previsto, sino más circunstancialmente. Y ahí que van a ver que todo esto he podido realizar con inteligencia asistido. Esa es la palabra correcta. Entonces, miren, ahí están mis objetivos específicos de escribir y tengo una hipótesis. La hipótesis que yo estoy manejando es que la adaptación de estas ecuaciones no está tan bien, no tiene ya un carácter tan científico. Eso es lo que estoy diciendo. Y vamos a ver qué ha pasado. ¿Ya? Vamos
vamos a ver. Ok, entonces, ¿no? Ustedes verán, aquí estoy mostrando 3 modelos constitutivos, el de Honested, que era la parábola, la recta, el de Kenny Park, que es básicamente una mejora al modelo de Honested. ¿Y por qué decimos una mejora? Porque en este caso, Honested había hecho para hormigones no confinados, sin acero. Pero cuando ponemos un poco de acero, se sabe que mejora. Entonces, Kenny Park han modificado esa rectita y la han adaptado un poco para un hormigón confinado. Y Mander propone una ecuación continua para hormigón confinado y no confinado. ¿Ya? Entonces, y así hay algunos. Todeshine, el Eurocódigo 2 han colocado. O sea, hay varios que hasta el día de hoy me animaría a decir que siguen buscando una ecuación para encontrar el comportamiento del hormigón. Me voy a enfocar mucho en Honested. Entonces, aquí estoy mostrando una investigación. Creo que no soy el único que se ha dado cuenta de esta irregularidad. Aquí estoy mostrando una investigación de Iskakov de 2022, donde él ha llevado varias pruebas de laboratorio. Y básicamente él ya se ha dado cuenta, pero experimentalmente en un laboratorio se ha dado cuenta que lo que decía Honested no estaba tan cierto del todo, que no era tanto esta parábola y esta recta, que sí era una aproximación, pero querer manejarlo como una verdad absoluta, no. Entonces él hace varios ensayos y muestra varias gráficas. Entonces, miren, si uno quiere manejar algo con carácter científico, tiene que tener evidencia. Una cosa es la opinión, y eso es lo que dice la ciencia. Tus opiniones se respetan, pero son tus opiniones. La evidencia es lo que da el carácter científico, la estructura y la forma en que tú tienes tus argumentos y los validas. Entonces, para yo mostrar que esta simplificación está mal, porque eso es lo que yo he percibido durante algunos años, y lo he materializado en esta tesis, es que estaba mal. No como para botarlo, para desecharlo, pero no tiene la idea que nosotros hemos pensado. Es como cuando niños, nuestro papá es nuestro héroe, pero cuando somos adolescentes, adultos, nos damos cuenta que han tenido algunos errores, pero cuando somos más adultos, les amamos así con esos errores que han cometido, porque en la mayoría de los casos ellos nos han demostrado amor. Pero pensar que siempre han sido perfectos, creo que es un ideal no realista. Entonces, en la ingeniería estructural, entender estas limitaciones nos ayuda a ser sensibles, algo que es importante hoy en día en la era digital, porque creer que todos los resultados que nos da la computadora es un error grande, porque estos modelos son la base para la programación. Y si esto está mal, o sea, del programa ni hablamos. Entonces, aquí, básicamente, este autor ha dicho, no, esto está mal. Entonces, queridos jóvenes, o sea, en Bolivia somos pobres, ¿no? No se valora a veces la investigación. A veces, bueno, uno tiene que estar por sus medios. Miren, como les he comentado, en los últimos años he ido dando clases de taller de tesis en maestría en ingeniería estructural en varios programas y muchos no tienen laboratorios, pero hay que darse formas. Y esta es una forma con inteligencia artificial. Entonces, básicamente, yo busqué investigaciones para que me pudieran dar esta tabla. Alguien que ya ha ido al laboratorio y yo podría tener sus datos y hacer con esos datos de alguien que ya ha ido al laboratorio. Pero me he dado cuenta que nadie te da, nadie te quiere dar. O sea, he revisado mucho y te dan la gráfica, como aquí se ve, pero no te dan la tabla. Yo necesitaba estos datos tabulados para poner a prueba los modelos constitutivos. Aquí entra la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué he realizado, queridos jóvenes? Yo necesitaba la tabla, un Excel, porque básicamente necesitaba datos y yo estoy limitado. Entonces, pero sí hay que mantener el carácter científico
y en la ingeniería estructural tiene que tener, al menos lo que yo estoy atacando es algo empírico. Entonces no puedo atacar algo sin hacer. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He usado, y esto me ha sugerido ChatGPT, porque he revisado, incluso ya para buscar la información, todo hecho con ChatGPT, pero me ha sugerido esta página, que también usa inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace básicamente la página Jóvenes? Miren, ahí estoy mostrando la gráfica, lo he digitalizado y reconoce los puntos y me los da tabulados. Noten que en la primera parte reconocí hasta los ejes, pero se puede, obviamente estos ejes no son parte del ensayo, pero aquí manualmente he corregido todo lo que sería dato analítico. Y de esta forma he obtenido toda la información como si estuviera tabulada. En otras palabras, me he dado modos con la inteligencia artificial de obtener todo tabulado, ¿no? ¿Quién puede discutir que no es esto legal? ¿No? Alguien ha hecho, ha ido al laboratorio, ha explicado sus procedimientos, están validados, no ha querido, bueno, tal vez por protección, no sé, no podría decir, pero no tenía los datos tabulados, pero yo los he obtenido y he encontrado todos los datos para poder realizar el modelo constitutivo. Estoy mostrando aquí, jóvenes, miren, quiero que vean aquí, esto se llama ruido técnicamente, ¿no? Entonces, fíjense, esta parte es la más continua, aquí hay ruido continuo, entonces notarán que, miren, así es como se ve digitalizado y ya procesado con esta inteligencia artificial, es esto lo que yo tengo. Noten 3 puntos donde, o sea, no tiene una coherencia, punto, 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 y el que está adelante se ha ido atrás. Entonces eso hay que corregirlo porque tiene que tener una secuencia. Entonces era un detalle que los otros agarran los puntos y los tabulan, pero yo solamente los he ordenado, pero no los he movido, están fidedignos. Están los puntos, incluso noten con el ruido, que es lo que se conoce por la máquina, porque el hormigón no tiene esto. Bueno, se ha estudiado mucho teóricamente, eso he revisado, que esto es una curva continua y todos los estudios dicen que es continuo. Pero si aquí ustedes ven que no se ve una curva muy bonita, suavizada, es por ese ruido de la parte operacional de la máquina o factores que quitan esa idealización. Entonces, ¿qué he realizado? Primero lo he arreglado y fíjense aquí, lo he perfeccionado la curva como debería ser idealizada. Entonces, ¿qué voy a agarrar, jóvenes? Aquí tengo la curva, y esto también me ha apoyado con la inteligencia artificial, y ustedes se preguntarán, ¿de dónde? Cuando ustedes empiecen a manejar la inteligencia artificial, por sí sola van a ver que los caminos se abren. Entonces, en esto de ir mejorando, digitalizando, me han aparecido varias opciones y he entrado hasta el fondo. Entonces, esta la verde que muestro, es una digitalización que se ha realizado con la misma inteligencia artificial ahí en ChatGPT, ¿no? Es decir, he obtenido 106 puntos experimentales, tal como estaban del ensayo. Luego lo he suavizado y esta técnica se llama Spline, supongo que se dice así, y con ChatGPT. Y luego 106 que son con una suavización, es decir, interpolación mediante Python en una curva polinómica de quinto grado. Entonces, con esto tengo la original, la cual debería ser suavizada con inteligencia artificial, y la ideal. Estas tres la vamos a poner a prueba. O sea, incluso de los datos que yo tendría del laboratorio, tengo la extraída totalmente pura. La otra que debería mejorarse por sentido lógico de las demás investigaciones, pero todo lo vamos a poner a prueba, ¿no? Es decir, estoy empezando con datos empíricos como si yo hubiera ido gracias a la inteligencia artificial. Hay que calcular el área debajo de esta curva, que se conoce como la energía de deformación. Tiene esto su procedimiento,
Y obviamente, ¿con qué lo he realizado? Con ChatGPT, porque puede integrar. Solo le daba instrucciones y le decía, tienes los 6 puntos, tabúlalos, usa método Simpson, dame que el error sea en el decimal número 7, y ahí está, ¿ven? Porque estoy mostrando 6 decimales. Con Simpson, ¿no? La regla de Simpson que ustedes han debido llevar en 105. La curva original digitalizada, la curva suavizada y el polinomio perfecto. Miren que ninguno da los mismos datos. Ahora voy a colocar el modelo de Honested. Aquí se viene lo bueno. Realmente la investigación que se ha usado en los años 50 y que ha tomado el ACI como base. Entonces reemplazo los 106 puntos y me sale este valor. También uso el modelo de Mander y me sale este otro valor. Y ya que estoy en ese camino, entonces aquí estoy mostrando, miren, de Honested de 1955, Kenny Parr 1971 y de Mander de 1988. Se van a fijar cosas aquí interesantes. Y el Eurocódigo maneja uno parecido al de Mander, pero lo han modificado y ahí está. Y ahí busqué otro más y de ya, como decimos, puse el de Todeschini. Ya que tenía los 5 puntos, integral ya no representaba, y aquí estoy mostrando todas las cosas. O sea, jóvenes, ¿qué es esto? Parece hormigón que yo he obtenido esos datos empíricos de alguien que ha realizado, pero totalmente validados. Según los modelos matemáticos, he trazado todas las curvas para esas características. Tengo el de Honested, el de Mander, Todeschini. O sea, con los valores críticos he reemplazado a esos autores y fíjense, ninguno es igual. Tendría que comparar esto con los empíricos. Entonces, ahí yo diría, Honested es el más verdadero, aunque esa palabra no es correcta, no hay más verdadero, se llama verosímil, pero vamos a decir el más verdadero. O será el de Mander, será el de Eurocódigo, o el generado con IA. Noten que entre el empírico y el de IA es el más cercano, y eso se va a ver. Entonces, ahí está este cuadro. Todo esto, jóvenes, lo he hecho con ChatGPT. Todo. Yo, la emoción, ChatGPT, todo. Básicamente he construido la tesis en aproximadamente, si juntaríamos esas 2 semanas, en 4 días. ¿Cómo se interpreta esto? ¿No? Miren, el original digitalizado y desde el Honested y el rectángulo equivalente de Whitney. O sea, jóvenes, es el que usa la norma. O sea, no usa Mander, no usa Honested, usa un rectángulo equivalente. Y como hemos leído de la misma norma, dice, esencialmente tiene los mismos resultados. Ahí va mi punto. Nadie lo ha cuestionado o no se está demostrando. No hay una alarma, pero no hay una conciencia de haber hecho una simplificación. Ninguno es igual. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, esta parábola, bueno, esta curva, jóvenes, ¿qué dice el ACI? Lo convertiremos en un rectángulo y lo vamos a llamar el coeficiente beta sub 1. Muy bien, eso es lo que hace, los cálculos se vuelven fáciles y lo vuelve un rectángulo, ahí yo tengo. Entonces reemplazo y obtengo todos los coeficientes beta sub 1 equivalentes. El de la interpolación, que sería la curva ideal perfecta, va a ser el punto de referencia, es decir, 0 variación. Noten que incluso el ensayo por la máquina tiene error, tiene 6.4% de error. Pero fíjense de estos, ¿cuál es el que tiene más error? El que usa la norma, un 22.1%. Significa que la norma maneja el peor error. Entonces, aquí ya estoy llegando al final de la tesis. O sea, el de Mander es el mejor. ¿Cómo se resume esto, jóvenes? Primero, la lección que he querido mostrar con esta investigación es que no hay que creer todo. No hay que desestimar todo. No hay que echar al fuego. Muchas cosas son buenas, pero el principio de poner en duda las cosas
nos da conciencia, nos da sensibilidad y nos da aquello que es más valioso, que es el criterio. Solo cuando se ponen las cosas en duda hay un progreso en el conocimiento. Y básicamente resumo en la tesis diciendo que, bueno, la norma sigue usando eso y que para los años 50 era lo ideal. Estaba bien. No había ordenadores, no había computadoras, no había calculadoras, pero estamos en los años 2020 para adelante. Tenemos herramientas grandes y nadie cuestiona el rectángulo equivalente. Ni siquiera se usa el Honested. Miren, el de Honested tiene menos error, 20, y el otro 22. Es decir, hoy en día los softwares podrían trazar la curva con los valores picos e integrar y reducir, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque nadie ha cuestionado ese detalle. Y es básicamente lo que yo digo en la tesis. O sea, no estoy diciendo que está mal, que no sirve, sigue sirviendo, ha servido y va a seguir sirviendo, pero a la época en la que estamos con la tecnología y las herramientas, no es admisible tener esos errores, ese porcentaje de error para las herramientas. Y el meollo del asunto es que no se cuestionan las cosas. No se cuestionan las cosas. Se acepta y listo. Y ahí creo que está el gran detalle. Bien, miren, entonces quería mostrar con esto que todo se ha hecho con inteligencia artificial. No sé, bueno, voy a mostrar mi ChatGPT para mostrarles algunas cosas que ustedes podrían hacer. Bueno, aquí he tratado de explicar lo más compacto posible, pero me salió un poco largo. Ahora quisiera mostrarles algunas cosas que yo he podido realizar. Y, o sea, en este tiempo hacer un tutorial de cómo podrían usar ustedes me parece ridículo. Lo que tal vez en una charla de una hora como hay esto es lo máximo que se puede hacer es abrir los ojos e inspirar. Que ojalá si en algún sentido, aunque pequeño, se ha hecho eso, espero que les ayude, queridos jóvenes. Les voy a mostrar algunas cosas, o sea, es como si estuviera mostrando mi WhatsApp. Ya, porque, o sea, he visto un TikTok donde muestra que algunos nunca darían sus conversiones de WhatsApp, pero sus conversaciones de ChatGPT jamás revelarían. Yo les estoy mostrando el ChatGPT. Ya, ahora lo voy a colocar un poco para que sea un poco más grande. Les voy a mostrar, como alguna vez he compartido en clases, desde hace algunos meses, más de medio año, yo tengo una versión de paga. Gracias más bien porque lo he vinculado con mi tarjeta del BNB, me permite todavía tener una cuenta de paga. Si ustedes me preguntan que vale la pena, en mi caso sí lo vale la pena, porque lo utilizo. Quiero poner algún ejemplo y aquí voy a dar algunos tips que ustedes pueden utilizar. No hay un camino, no hay una receta. Lo peor que uno puede hacer es, o sea, sí la inteligencia artificial simplifica la vida, pero si tú usas para simplificar y deshacerte de los desafíos, ese es un error. Te simplifica para ganar en los procedimientos, pero tú tienes que seguir pensando y haciendo. Ahora miren, yo quiero mostrarles aquí las revisiones que hago de las tesis de maestría de mis alumnos. Todo lo hago con ChatGPT. De hecho, mañana va a ser una de las últimas clases de uno de los programas, hay 3 que están cerrando, y miren, les doy el párrafo de una parte, aleatoriamente agarro un párrafo, esto es algo que yo he entrenado, le he dado, este es un marco teórico bueno, es esto bueno, bueno, estas características, esto es humano, esto no es hecho con, y esto considero que está bien, tiene el formato APA, tú ponte como experto, revisa y miren, me dice, la probabilidad, no me dice si está hecho por la IA, me dice la probabilidad y describe
¿Por qué tiene esa probabilidad? Si hubiera realizado por un humano con la IA. Ahora, quiero mostrarles un ejemplo que a mí me gusta. Por ejemplo, yo soy audiófilo. Ahora sí puedo decir que soy audiófilo. O sea, que es una de las cosas que hacen los audiófilos, busca el audio en su mayor fidelidad y trata de disfrutar la música de la mejor manera. Aquí tengo un audífono, aquí tengo un montón de audífonos, básicamente voy coleccionando audífonos. Esta es de una marca muy, muy, muy buena, que se llama Sennheiser. Aquí tengo uno muy, 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 muy caro, que es Beyerdynamic. Son audífonos súper, súper profesionales, de alta gama, ¿ya? Son carísimos. Entonces, ChatGPT yo lo uso casi, por no decir para todo. Les voy a poner algunos dos ejemplos, o algunos, si nos da el tiempo, de lo que me ha ayudado, y por supuesto, que me ha ayudado en ingeniería. Ustedes han podido ver que en ese lapso, si hubiera estado sentado, en ese corto tiempo podía realizar esa tesis. O sea, me ha dado las herramientas, los mecanismos, he redactado, he construido yo el marco teórico, pero asistido con inteligencia artificial, y ahora les voy a mostrar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Miren, por ejemplo, tengo esta parte entrenada con los audífonos. Como siempre voy comprando algunas cosas de audio, es lo que hago. Entonces veo a alguien, y obviamente con esto no compro nuevo, algunos, muy pocos se compran nuevos, la mayoría son de segunda mano, de Amazon, que abren o venden, o en el Cantute, algún lugar, o busco personas que están vendiendo, por ejemplo, este audífono. Es Sony. Entonces yo pongo la característica y he entrenado y le digo que lo posesione. Le he dicho que cree una tabla y lo he entrenado desde un principio así. Entonces, yo le voy dando, miren, que he dicho, posesiona los audífonos KSAS24. Veo un audífono de segunda mano que parece que es bueno y le hago generar un ranking. Entonces, el mejor audífono que yo tengo, es el que les he mostrado, el Beyerdynamic, aquí está. Y he colocado algunos que yo tengo y yo ya sé la calidad. Entonces, primero, ahí está. Nunca confíes en todo lo que da ChatGPT. Tiene muchos errores, pero sí es una gran herramienta. Lo que tienes que tener, como todo programa que yo he aprendido, es algún mecanismo de validación. Entonces, ¿cuál ha sido mi mecanismo de validación? Primero, que yo tengo el Beyerdynamic. Sé que es de alta calidad, sé que es profesional, y tengo algunos más. Entonces, si me daría al revés, yo ya no confiaría. Entonces, sí veo cómo va posicionando. Por ejemplo, miren aquí el K, vamos a abrir un poco más, los ha posicionado. ¿Y dónde está el puntaje? A ver, a ver. Aquí debería haberle dado un puntaje, no sé si va a salir. O sea, primero me mostraba estos numeritos que son complejos para una persona que no están, digamos, conoce un poco las especificaciones, pero, a ver, lo voy a tratar de abrir un poco más. Ahí está, en esta última columna está la puntuación. Entonces yo le he dicho, dales un valor numérico para que entiendas rápido, que somos ingenieros y nos gusta. Entonces aquí está el valor, miren, el Beyerdynamic 9.5, el Sennheiser o alguno de ellos 7.5. Entonces cuando me valora muy bueno, yo sé que es. Y me dice qué tipo es INEAR, over, o sea, encima la oreja, ultra, o sea, intra oreja o algo así, ¿no? Entonces, y me da algunos perfiles resumidos de cómo es el audio. Entonces, Jones me ha ayudado. Ahora miren, les voy a mostrar aquí algunos, por ejemplo, en tema de perfiles de investigación. Entonces, aquí he empezado a entrenar y básicamente he recolectado perfiles de tesis aproximadamente de unos 4 años, que he dado docencia en Taller 1, Taller 2, he escogido los mejores perfiles y he ido entrenando. Por eso está en un proyecto. He dicho, toma este perfil, toma esto, este es bueno por estas razones, esto redactado bien, esto tiene la lógica, esto tiene, entrenado, y luego le dije, toma este perfil, revisa si es bueno. Revisa, haz esto, ¿no?
Y así, miren, o sea, incluso para mejorar el audio de mi auto, para generar algunas clases y asistirme, he usado cajas acústicas, ¿no? Para memoria descriptiva, o sea, varias cosas que me ha utilizado. Para no hacerlo muy largo, pero en caso de resolver ecuaciones, ha resuelto ecuaciones. Me acuerdo que el anterior semestre, el primer parcial, que era una ecuación lineal, lo ha podido resolver, pero la idea es plantearlo, ¿ya? Entonces, para ir cerrando, estimados jóvenes, les agradezco por estar aquí. Pienso que la ingeniería estructural no va a ser reemplazada, o al menos en aquí muchos años no va a ser reemplazada por la inteligencia artificial. Nuestra profesión es muy importante, pero eh, uno de los ingenieros que justo ha terminado Taller 3 en la maestría de ingeniería estructural ha realizado una automatización con Python e inteligencia artificial. Y veo que es un campo muy, muy, muy grande, ¿no? Creo que lo he dicho alguna vez, si yo estuviera joven, más joven o estuviera estudiando, en vez de hacer una segunda carrera, yo estudiaría programación con Python. Hoy en día hay tutoriales, se puede aprender de cero, no es muy complicado y las competencias tecnológicas van a ir en ascenso. Y además, no sé qué pasará de aquí a algunos meses con lo que está pasando en el país, pero se puede trabajar de forma incluso remota y ganar en dólares, ¿no? Cosa que algunos colegas he visto que están haciendo eso. Tengo un asesorado igual de la EMI que trabaja para Canadá y todo lo hace ya virtualmente. Entonces, miren, queridos jóvenes, dentro de lo que es la inteligencia artificial, yo he aprendido cosas que espero que les puedan ayudar. Primero, como todo, es una herramienta abierta, no es una receta. Primero, es una herramienta muy poderosa, pero predice. Y lo importante es entrenar y validar, ¿no? He visto algunas experiencias de algunos ingenieros, cómo programan, cómo hacen, eh, y veo que las posibilidades realmente infinitas. Para terminar esta última experiencia, ¿no? El año pasado se acercó un tesista, tenía un perfil, él dijo que iba a hacer diseño sismo resistente, algunas cosas, no se entendía muy bien, pero dijo que iba a hacer la variación de las columnas en el diseño sismo resistente. A mí me pareció bien, le hice algunas observaciones para que mejorara, pero le aprobé. Le dije, corrige esto y me lo entregues en el borrador. Un día él se acercó, me acuerdo bien su nombre, era Condori, él vino, me trajo una tesis de 300 hojas. Jóvenes, yo no entendí nada. El documento no era entendible. No era entendible. Y en el afán de no rechazarle, porque ahora sí me doy cuenta que eso puede afectarle al tesista y trato de no desanimarle. Hace tiempo era un poco directo, como más directo eran conmigo, pero me he dado cuenta que eso yo podía mejorar. Entonces, en ese afán de no decirle rechazado fuera, le di oportunidad y le cité y le dije que me explicara. Le dije, mira, tienes que corregir, que no se entiende nada. Y la primera impresión que tenemos por las malas experiencias es que has debido hacer con alguien. Después de la charla que tuvimos de 20 minutos, él básicamente me había dicho que ha hecho más de 1000 diseños sismos resistentes con inteligencia artificial. El documento no era entendible, pero él me dijo, ingeniero, he hecho más de 1000 diseños, he programado y todo hecho con inteligencia artificial. Yo le dije, mañana trae tu laptop, me muestras los diseños y te lo firmo. Vino al día siguiente y me mostró los 1000 diseños, jóvenes. Y yo cumplí mi palabra. Pienso que la palabra de una persona vale. Entonces, yo quedé con la boca abierta. Ya no le, o sea, le he firmado y luego ya le hice otro tipo de preguntas. Y siempre, cuando estoy hablando con los ingenieros en taller de tesis, les digo, ¿no? Si ustedes tienen un hijo y su hijo de 13 años aparece con un Lamborghini, ¿se van a poner felices? No. Se van a poner preocupados de dónde sacaba ese Lamborghini. Pero este joven trajo una tesis así. O sea, tenía problemas de redacción, no se entendía, pero lo hizo, jóvenes. Él y su computadora y su internet.
Entonces, hay muchas cosas que hoy en día tú, tu ordenador, y si eres autodidacta, creo, eso es uno de estos. Yo les aconsejo, no usen la inteligencia artificial para, para solo facilitarles la vida, confiar en ellos e irse a tomar un refresco. Úsenla como es una herramienta grande, pero ustedes son de por medio. ¿Ya? Gracias, espero que les haya servido.